Ahora está grabando. Bueno, la tutoría de hoy es, bueno, la tutoría 2 para el control 1 de EDO. Si no han visto la anterior, está en YouTube. Y eso. Recuperé un pequeño detalle de esa tutoría, pero no es crucial que la hayan visto para entender esta. Intenté que fuera un poco aparte. Bueno, entonces, partamos. La P1 dice resuelva la siguiente EDO a través del cambio de variable x igual e a la u. Y la EDO es x al cubo y 3' más x cuadrado y 2' menos 2y igual logaritmo natural de x. Entonces, el primer paso es reescribir esta EDO, que es una función que va a ser, lo que vamos a cambiar ahora va a ser la x, y nos va a quedar una función, entonces, en vez de y de x, nos va a quedar una función y de e de u. Y eso le podemos llamar z de u. Entonces hay que pasar todo la EDO que está en función de y, hay que pasarla a que esté en función de z, que va a ser esta nueva variable que vamos a definir a partir de este cambio de variable. Entonces, como estaba diciendo recién, definimos x igual a la u y z de u como la función y de e a la u. Entonces queremos reescribir esta función y en función de la nueva variable que va a ser z. Entonces para eso necesitamos derivar. Derivar y ver cuáles son las relaciones entre z' con y' y todas las relaciones que podamos encontrar. Y cómo reescribir x y' en función de z y cómo escribir todas las cosas posibles para pasar las cosas que antes eran xy' o x cuadrado y 2' a la versión z y z' y z2'. ¿Se entiende lo que hay que hacer hasta ahora? Hay que reescribir la EDO en función, que antes estaba en función de y, ahora en función de z y sus derivadas. ¿Sí? Bueno, entonces, derivando z de u en función de u, tenemos a que es por regla de la cadena. Oh, no, parece que se me fue el internet un poco. No sé si se escuchó lo último. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas, Rodrigo. Se pegó como un rato nomás. Ah, ya. Ahora somos mucho más, así que bacán. Y vayan parándome si se me pega. Ya. Entonces, como estaba diciendo, bueno, teníamos una EDO en función de y ahora no que la queremos en función de y, sino que en función de z. Entonces, para eso hacemos el cambio de variable x igual a e a la u, y esto me define una función z de u. Entonces, hay que ver cuáles son las relaciones entre y' y z', o entre las derivadas de y y las derivadas de z. Por regla de la cadena, como estaba diciendo, la derivada de z es y prima evaluada en e a la u por e a la u, porque la derivada de la exponencial es la exponencial. Y si se fijan, a ver si puedo escribir, esto es x y prima. Esto es x y prima. ¿Por qué? Porque e a la u es x, aquí está, y prima evaluada en x es y prima. Así que cuando diga x y prima, nosotros vamos a escribir no eso, sino que z prima. Esa es la idea. Ver cómo se escriben las variables antiguas en función de z y sus derivadas. Y ahora se empieza a poner un poco más largo, o sea, más grande las expresiones porque, bueno, ahora van a ser como la regla del producto y vamos a tener un poco más de términos, pero al final van a terminar siendo no tan complicados. La segunda derivada de z ahora va a ser la multiplicación entre y' y e a la u por la regla de la cadena y la regla de la multiplicación. Vamos a obtener que la segunda derivada de z es y2' e a la 2u sí, más y' e a la u por e a la u. Esto sale simplemente de regla de la cadena y la
la derivada de la multiplicación de dos funciones. Entonces, como les dije antes, este i2' e a la 2u, e a la 2u, si se fijan también, es e a la u al cuadrado, y e a la u era x, así que esto también se puede ver como un x cuadrado. Así que este primer término en verdad es i2' x cuadrado más x y primo. Este es el segundo. Y esto, como habíamos escrito antes, es z2'. Y ahora, entonces, despejando el i2' x cuadrado, tenemos que i2' x cuadrado es z2' menos x y prima. Y x y prima ya lo habíamos calculado en función de z. Esto era z'. Eso fue lo primero que hicimos. Acá. Así que como queremos dejar todas las cosas en función de z, estos términos como i'x y 2'x cuadrado, en función de z, lo escribimos así. Así que nos va a quedar z2' menos z'. ¿Se entiende? ¿O necesitan que repita eso una vez más? Porque a partir de estas dos ideas se construye la tercera derivada, que esa es la última. Pero me importa que se entienda hasta acá. ¿Alguien no entendió? ¿De dónde sale el elevado a 2? Ah, simplemente derivando. Derivando este término. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, al derivar i' así, derivado, va a salir un i'. No voy a escribir las evaluaciones, pero me va a quedar i2' y e a la u. A ver. Ah, sí. Entonces, primero hay que notar, hay que hacer las cosas un poco ordenadas. Entonces, hay que escribir esto como, bueno, esto va a ser la derivada de i' e a la u, que es i' e a la u, e a la u. Esa era la derivada. Y 2', eso. Y aparte, la segunda derivada normal. O sea, si es una multiplicación, es primero derivado, segundo normal. Esto derivado es, bueno, i2' e a la u por e a la u. Eso es por regla de la cadena. Y el segundo normal. Y eso es multiplicar de nuevo. Y al multiplicar estos dos, me sale un e a la 2u, que se puede ver también como un e a la u cuadrado, y eso se escribe como un x cuadrado. Entonces nos falta la otra parte, que es un más, lo primero normal y lo segundo derivado. El segundo derivado es escribirlo así nomás. Y de ahí obtenemos esto. ¿Sí? Es solamente arreglar la cadena y el producto de la multiplicación. O sea, el producto, la regla como para derivar multiplicaciones. ¿Sí? No sé si contesté tu duda, Javiera. Ya, bacán. Entonces, ya, esas son las dos primeras ideas. A partir de esa regla de la cadena y la multiplicación, obtenemos estas dos ecuaciones. Y para la última, bueno, es un poco más larga, pero es la misma idea. Solamente nos van a salir más términos. Pero bueno, obtenemos toda esta ecuación, que va a ser, se puede traducir como x3', o sea, x al cubo, y3' más 3x cuadrado y 2' más x y prima, igual z3'. Eso es derivando una vez más el z. Y haciendo lo mismo que antes. Lo de regla de la cadena y regla del producto. Todo el rato. No les voy a hacer el cálculo como completo, pero con las dos primeras ideas creo que se entiende bien. Entonces, reordenando y despejando el x cubo y 3', obtenemos z3'. Menos 3 veces x cuadrado y 2'. Pero eso ya lo habíamos calculado en función de z. Era esto. Así que en vez de x cuadrado y 2', escribimos la expresión que es equivalente en términos de z. Y en vez de, y como pasamos restando esto, x y prima, y ya lo habíamos calculado,
que era esto, no escribimos aquí y', sino su correspondiente en términos de z. Así que podemos, reordenando todos los términos, tenemos que el x cubo y 3' se escribe de esta forma en términos de z. Así que ahora, como tenemos cada una de las expresiones, x y prima, x cuadrado y 2' y x cubo y 3' en términos de z, podemos meter todo esto en la EDO. ¿Y cuál es la gracia? Es que ahora, antes la EDO era bien difícil, y ahora la idea es que ahora no sea tan difícil. ¿A qué me refiero con fácil y difícil? Que antes esta EDO tenía los coeficientes que acompañaban eran variables, y a través de este cambio ya no van a quedar variables, van a quedar una EDO lineal y fácil de resolver. Entonces, como estaba diciendo, la ecuación x cubo y 3' más x cuadrado y 2' menos 2i igual logaritmo de x, acuérdense que x era e a la u, por lo tanto que el logaritmo natural de x va a ser u, se transforma en, bueno, lo que tiene x cubo y 3' ya lo habíamos calculado como se escribía en términos de z, era justamente esto. Lo que tiene x cuadrado y 2' también lo habíamos calculado en términos de z, y era esto. Y lo que tiene menos 2i, bueno, menos 2i es menos 2z nomás, porque acuérdense que el i de e a la u era lo que definíamos como z de u. Y el logaritmo natural de x, bueno, como lo escribí acá, es u. Entonces ahora la EDO que nos queda por resolver es más fácil. ¿En qué sentido es más fácil? Que ahora lo que acompaña al término no son x cuadrado, x cubo y cosas variables, son números. ¿Y cómo se puede resolver esta EDO? ¿Alguien sabe cómo se le ocurre cómo resolver esta EDO lineal? No homogénea, pero lineal. Con coeficientes lineales. Claro, como bien dice Anaís, dice, una vez que uno ya reduce esta EDO a una EDO que tiene los coeficientes lineales, con números, uno la puede resolver a través del polinomio característico. Entonces, eso vamos a hacer. Para resolver esa ecuación, primero resolvemos la EDO homogénea, que es igualar el lado derecho a 0. Y después vamos a encontrar la solución particular, y después las vamos a sumar y obtener la solución completa para z, y después vamos a devolvernos a la variable y. Esa va a ser la estrategia. Rodrigo, una pregunta. Eh, ¿Nosotros creamos el z de u para simplificar cálculos o es necesario como crearse ese z? Bueno, esto es un cambio de variable bien conocido y que se llama para las ecuaciones de Bernoulli, que son las cosas del estilo cuando tienen la potencia, cuando tienes EDO de esta forma, que la potencia como que queda como del mismo grado que las veces que derivan la función. Entonces, para esas EDOs, como que se recomienda, entre comillas, porque bueno, es una de las formas que haces que te quede más fácil, hacer el cambio de variable que se propone en el ejercicio, que es escribir x como e a la u. Porque a través de ese cambio de variable llegas a una EDO más fácil. No sé si eso te responde, pero no es obligación. Pero el ejercicio apunta en ese sentido para que quede una EDO más fácil. No sé si eso te responde la duda. Hola, Rodrigo. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Eso era o era otra cosa? Rodrigo, una pregunta, disculpa. Era que se cruzaron los dos. Espera, Luca. Rodrigo, pasa que te preguntaba si es que ese z es como necesario, porque sé que dicen el enunciado que el x tiene que ser a la u, Ajá. pero ¿el z es necesario? Es que ¿Crear el z de u? e a la u no te hace un cambio de variable directo, porque es un poco distinto como a lo que se suele ocupar como cambio de variable, porque usualmente el cambio de variable es un poco más directo en el sentido que es como cambiar una cosa y ya está listo. Y este cambio de variable Claro. te define una nueva variable, o sea, como la nueva variable a trabajar va a ser i de u, y esa es una función de u, y toda la EDO que quieres trabajar ahora va a ser en función de u, así que independiente como si defines o no z de u, va a terminar haciendo una EDO sobre y de e a la u, así que lo que más tiene sentido es definir eso como la variable, el z de u, ponerle un nombre. Ya, sí, ahora caché. Muchas gracias. Bacán. Y Lucas creo que
¿El que tenía una pregunta? Sí. Perdón ahí por haberte interrumpido, no había cachado que había terminado. Da Perdón. igual. Bueno, mi punto era si el enunciado no nos hubiera dicho que esto era, había que hacer este cambio de variable. Y bueno, y si yo no me hubiera dado cuenta de que esta era una ecuación de Bernoulli, igual si yo lo hubiera hecho con, bueno, con variación de parámetros me hubiera salido, ¿no? Es que la variación de parámetros, así como yo la entiendo, creo que te ayuda a encontrar soluciones particulares, ¿o no? Sí, pues tenéis toda la razón. Pero Puro hueveando. no te ayuda a encontrar la homogénea. Que de Ya hecho, sí. Pero entonces podría como que haber tratado de enchufar el polinomio característico o era como, o darte cuenta que era Bernoulli es como el único no, camino. cuando tiene los coeficientes variables, que se llama, no puedes resolver la EDO a través de polinomio característico. Tiene que quedarte una EDO a coeficientes constantes. Ya. Y de nuevo, Entonces la única forma de resolverla era Bernoulli. sí, yo diría que, pero a lo que apuntaba tu pregunta, que si, bueno, la variación de parámetros es útil, sí, una vez que ya tenga resuelta la homogénea de esta EDO, eh, ¿cuándo va a ser útil Bernoulli? Cuando, bueno, o sea, ¿cuándo va a ser útil variación de parámetros? Cuando quiera encontrar la particular. Y bueno, voy a querer encontrar la particular, sí. Y bueno, el tema es que variación de parámetros creo que a usted en el control le entra solo hasta orden 2 donde tiene una fórmula cerrada y muy linda, y después existe la variación de parámetros para orden más alto, pero eso requiere meterse como con subdeterminantes de los gronskianos y o cosas como de ese estilo, y creo que no entra en este control, porque hasta donde yo tengo entendido entra variación de parámetros hasta orden 2. Eso si mal no entiendo. Y esta EDO es una EDO de orden 3. Así que vamos a hacer una cosa un poco distinta para encontrar la particular. Pero sí, acuérdense que eso sirve, el variación de parámetros sirve para encontrar pues, soluciones particulares. Gracias, Rodrigo. Sí, de nada. Así que, bueno, resolvamos esta EDO, como estábamos diciendo. Consideramos su polinomio característico, que se puede factorizar como lambda menos 2, lambda cuadrado más 1 igual 0. Bueno, ¿cómo encontré esa factorización? Bueno, si ustedes no se dan cuenta al tiro, pueden ir probando con distintas raíces. ¿Cómo se resuelven ecuaciones cúbicas? Bueno, creo que hay una fórmula y no me la sé, pero como cuando uno la ve, puede intentar, no sé, con el 0, se da cuenta que no es solución, el 1, el 2, y se da cuenta que el 2 sí es solución. Y una vez que sabes que el 2 es solución, sabes que se puede escribir como, se puede factorizar como lambda menos 2 y otro polinomio. ¿Cuál es el otro polinomio? Bueno, si saben dividir polinomio, podrían encontrar el lambda cuadrado más 1. Pero si no saben dividir polinomio, no sé cómo podría ser. Podrían darse cuenta que las soluciones que estamos buscando son imaginarias, o sea, son complejas, entonces pues, quizás por algún motivo se le podría ocurrir intentar con y menos i y darse cuenta que ambas funcionan, y darse cuenta que entonces el lambda cuadrado más 1 es el otro polinomio por el que se factoriza este polinomio cúbico. Luego, como los valores que me sirven del polinomio característico son 2, y menos i, tengo que la solución homogénea de z es C1 e a la 2u más C2 coseno de u más C3 seno de u. Podría haber escrito C2 e a la iu y después e a la menos iu, pero después por esas propiedades que tiene el seno y el coseno, al final termina siendo lo mismo esta identidad que es como coseno igual coseno de x igual e a la ix más e a la menos ix partido en 2 y esas cosas así. Por esas propiedades al final se termina escribiendo como seno más coseno. Hasta acá alguien se perdió en la parte como de resolver el polinomio característico. Esto es como más álgebra que EDO. Sí, hay que pasarlo ahí, pero al final. Hasta ahora resolvamos z. Z es esta ecuación que tiene un gato,
y hay que encontrar una homogénea para Z y una particular para Z. Pero hay que resolver todo Z y después cuando tengamos el Z listo lo pasamos a Y, pero al final. ¿Alguien se perdió con encontrar la homogénea de Z? El Z sub H que le llaman. No sé si caché también cómo fue que, o sea, lo del coseno y el seno con el menos i. Ah, como qué cosas se borran, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, para la solución particular, ya, C1 he ido a la 2 sí. Particular, ¿no? ¿Sí? O sea, la homogénea, perdón. ¿Ya? Lo que es coseno y seno, lo hiciste como con solo la i. Sí, a lo que me refería es que podría estar escrito, a ver, como, bueno, me voy a retroceder un poco para que me quede espacio, pero lo que dije, bueno, las soluciones son 2 y menos i. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí. Y bueno, cuando estas son las soluciones del polinomio característico, lo que me dice como en teoría es que voy a tener soluciones del estilo así, más así, más así. ¿Cierto? O no sé si así lo vieron. Pero bueno, esto Sí. es equivalente a esto más otra constante, coseno de u, más C3, otra constante, seno de u. ¿Por qué? Es por estas propiedades del coseno de x igual e a la ix más e a la menos ix medios. Y el seno de x también tiene una parecida. Y a partir de esta, con esta identidad, se puede llegar a esto. Así que se suele trabajar con seno y coseno directamente y no con las exponenciales imaginarias. Ya, te cacho. Gracias. Sí, eso, como se suele por comodidad nomás escribir como seno y coseno y no como exponenciales complejas. Y Roberto preguntó si el logaritmo natural de x estuviese acompañado de otro término, habría que normalizarlo. Más que normalizarlo, habría que dejarlo escrito en términos de u, nada más que eso. Ese es el lado derecho, solo hay que dejarlo en función de u. Y como el x había dicho es e a la u, entonces el logaritmo de x pasa a ser u. Pero lo único que hice fue escribir el lado derecho en función de la nueva variable, nada más. No normalicé ni nada. Solo estamos resolviendo la edad homogénea. Bueno, entonces hasta ahí entonces vamos bien porque encontramos la homogénea de esta función z. Y para encontrar la solución particular, bueno, se podían hacer dos métodos. Uno es variación de parámetros de orden 3, que como no lo han visto, o creo que no lo han visto, vamos a usar otra cosa que se llama coeficiente indeterminado, que no se alarmen si no lo han visto. Lo único que hace es formalizar la idea de por qué elegir ciertas soluciones particulares. En este caso, como el lado derecho es una solución lineal que estamos buscando, es una solución lineal, u, y la variable es u, lo que me dice coeficiente indeterminado es que proponga una solución particular del estilo lineal, pero lineal genérica, como a más bu, encontrar el coeficiente a y el b, solamente eso. Solamente me dice cómo proponer soluciones particulares, que eso como que hace la pega un poco más fácil para no estar haciendo siempre variación de parámetros. No sé si lo han visto con ese nombre, coeficientes indeterminados creo que se llama. Puede ser que lo hayan visto como anuladores. Puede ser que sea equivalente a verlo como anuladores. La verdad, sí, puede ser que sea como lo mismo que anuladores. Pero bueno, la forma que lo voy a tratar yo es, bueno, en el lado derecho tengo una función lineal, así que en el lado izquierdo propongo una función lineal como particular, propongo una función lineal a más bu y encuentro a y b. Entonces, eso es lo que voy a decir. Entonces, para encontrar la solución particular de gato, consideramos la solución particular como a más bu. ¿Por qué esa? Porque es una función lineal y el lado derecho del lado era una función lineal. Solo por eso.
superposición. Sí, en verdad tiene muchos nombres, pero lo que formaliza es la idea de cómo elegir buenas, apañadoras funciones particulares sin tener que siempre hacer variación de parámetros. Entonces, el lado derecho era una función lineal, propongo una función lineal. Si hubiera sido una función cuadrática, como u cuadrado, hubiera elegido a más bu más c u cuadrado. Y encuentro a, b y c. Esto como que facilita un poco la tarea de no estar haciendo siempre variación de parámetros. Entonces, bueno, tenemos que b menos 2a. Estoy reemplazando en la EDO. ¿De dónde sale esta cosa? Al reemplazar esta ZP en la EDO, en esta EDO, bueno, la tercera derivada se anula, y la menos 2 veces z cuadrado, o sea, z2' es, creo que también se anula, sí, también se anula, porque es una función lineal, y z' es, si la escribo como a más bu, z' va a ser b. Y ahí está el b, menos 2 veces z, y eso es menos 2 veces z. O sea, ahora viendo como coeficiente a coeficiente, tenemos que esto se escribe como b menos 2a menos 2bu igual u. Como estamos igualando polinomios, podemos decir que se igualan coeficiente a coeficiente, esto es decir, que esto va a valer 0 y esto va a valer 1. El menos 2b vale 1 y que b menos 2a vale 0. ¿Sí? Entonces encontré un sistema de 2×2 y entonces puedo encontrar A y B. Y con eso encuentro la solución particular. Entonces puse lo que implica que B vale menos 1/2 y A vale menos 1/4. Así que la solución particular va a ser escribir menos 1/4, que es A, más BU, que era menos 1/2 U. ¿Sí? ¿Alguien se perdió en la parte de encontrar la particular? Que puede ser que se haya visto como de forma de... ¿Cómo? Que no caché cómo reemplazamos en gato. Ah, ya. Al reemplazar en gato era... Esto se cancela, ¿cierto? Porque aún estamos poniendo una función lineal. ¿Sí? ¿Ya? Y ¿Sí? las funciones lineales tienen tercera derivada a 0. Ya. ¿Sí? Ah, ya. Y la segunda derivada también es 0. Ah, ya, bacán. Y esto es b, Eso. porque es a más bu. Y esto es menos 2z, que como estoy proponiendo a más bu, lo escribo así. A más bu. Y así, eso es lo que escribo ahí. Ya, ahí me quedó claro. Gracias. Bacán. ¿Alguien quedó con alguna duda de cómo encontrar la particular? Porque ahora está lista, anda, ya la encontramos. Estamos a punto de terminar. Rodrigo, ¿este era como método de superposición? Sí, eso fue lo que dijo Lucas, que él dijo, creo que es el método de la superposición. Yo lo conocía como coeficiente indeterminado, pero puede ser que ustedes lo hayan pasado con un nombre distinto. Pero sí, es la misma idea, creo. Ya, gracias. Por lo que entendí, creo que es la misma idea. Entonces, ya. Entonces, Z va a ser la solución homogénea, que ya calculamos, es toda esta parte de aquí, hasta ahí. Y ZP, que es la solución particular, que también la encontramos acá, menos 1/4 menos U medios. Esta es la solución particular, ZP y ZH. Y eso me permite encontrar Z. Y ahora que ya resolví completamente Z, me recuerdo cuáles eran las variables originales y me devuelvo a esas variables. O sea, de nuevo, como U era el logaritmo natural de X, y este Z de U era definido como I igual a la U, nos acordamos que en la EDO original estaba en función de X, así que escribimos, en vez de E a la U, lo escribimos como X. Y bueno, tenemos I de X igual E a la 2U es X cuadrado, como ya expliqué antes, que E a la 2U se puede ver como E a la U al cuadrado, y E a la U era X, así que eso. Y el U, en vez de U, lo escribo como logaritmo natural de X.
Así que en vez de coseno de u es coseno del logaritmo de x, y en vez de seno de u es seno del logaritmo de x, y en vez de u medios en vez de menos u medio es menos el logaritmo natural de x medios. Y el menos un cuarto lo dejo igual. Y con eso puedo concluir el resultado de la edad entera. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿De la última parte o de lo anterior? Con confianza nomás. Ya, al parecer está todo bien según un compañero. Así que, bueno, puedo seguir, creo. Pero igual, me puede interrumpir en cualquier momento. Ya, bacán. Entonces, antes de partir, la siguiente pregunta que tenía que ver con EDO de orden 2. Escribí acá un pequeño resumen de la EDO de orden 2, que fue el mismo que escribí en la tutoría pasada. Ah, ya. Justo antes de seguir, me preguntaron, ¿podemos llegar a reemplazar z? No estamos reemplazando z de u por z de x. Lo que hicimos, y fue lo que intenté decir acá, que el z de u, si nos recordábamos, era i de e a la u. Y e a la u lo definíamos, o sea, por definición era x, así que esto es i de x. O sea, no estamos haciendo nada. Z de u termina siendo i de x. Así que no estamos. Lo que hacemos es, en vez de escribir z de u, es escribir i de x. Pero en las variables originales. Teníamos que x era e a la u. ¿Sí? Seit, no sé cómo te llamo. Ah, sí. Podemos llegar a reemplazarlo porque en vez de z de x, o sea, es un z de u, creo que eso quisiste decir. En vez del z de u, bueno, lo definimos básicamente como i de x. Así que cuando hacemos el cambio final, en vez de z de u podemos llegar a escribir i de x. Y ahí dejamos todo en función de la variable original que era x. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Bacán. Entonces, EDO de orden 2. Pues, como estaba diciendo, puse un pequeño resumen de qué es un EDO de orden 2 y el mismo que expuse en la tutoría pasada. Pero ahora lo vamos a usar para otras cosas. Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. Ya. Entonces, EDO de orden 2. Esto es un EDO de orden 2 y 2' más P de X, Y' más Q de X y igual 0. Esto es homogéneo. Se define el Gronskiano en dimensión 2 como, bueno, si tengo las dos soluciones, porque la EDO de orden 2 tienen dos soluciones, que generan la base de las soluciones homogéneas, defino el Gronskiano como I1, I2' menos I1' y 2. Y la identidad de Abel, que es un tópico que entra en el control de pronto. No sé la fecha exacta, pero sé que es pronto. La identidad de Abel me dice que el Gronskiano también se puede escribir como alguna constante c por la exponencial de menos la integral de p. ¿Qué es p? Bueno, este término. Y fíjense que está normalizada en el sentido que no tiene un término aquí. No es un a de x y 2'. Primero se normaliza si es que tiene ahí un término y después se trabaja con este p de x. Así que, bueno, eso. La P2 entonces parte diciendo, sean I1 y 2, las dos soluciones de 1, la EDO de orden 2, suponiendo que solo se conoce explícitamente, solo conozco I1, utilice la identidad de Abel para encontrar I2, que esto se suele llamar fórmula de Liouville, que probablemente la vieron, a lo mejor no, y si la vieron y no la entendieron, ahora vamos a demostrarlo. Y eso, utilice lo anterior para solucionar esa EDO de ahí.
Entonces, por un lado, el Gronskiano es I1 y 2' menos I1' y 2, y esto se puede ver como la fórmula de la división entre dos funciones. Porque ¿cómo se define la división entre dos funciones? Una es I2, I1' menos I1' y 2 partido en I1 cuadrado. Eso es la definición de la derivada de una división. Bueno, entonces si multiplico por I1 cuadrado, se me cancelan y me da justo lo que está aquí. ¿Sí? ¿Alguien no cachó esa parte? Esa resta se puede ver básicamente como la división de I2 con I1. La derivada de la división por este I1 al cuadrado. Bueno, entonces, por un lado vale el Gronskiano eso. Por otro lado, por la identidad de Abel, tenemos otra expresión para el Gronskiano, que es este C por exponencial de menos la integral de P. Y despejemos I2. Eso es lo que es, a eso es lo que apuntamos, porque la pregunta nos decía cuánto vale I2 si solo conocemos I1. Entonces, bueno, divido por I1 cuadrado, y paso a la derecha, integro con respecto a X, eso me genera la integral básicamente, y me sale esta constante de la integración, esa, y ahora multiplico por I1, y eso me permite despejar el I2 en función de I1. ¿Alguien se perdió hasta acá? Lo único que hice fue como despejar el I2. Pasé dividiendo el I1 cuadrado, integré, multipliqué por I1, como todo en pos de despejar I2 en función de I1. ¿Alguien no cachó? Bueno, entonces lo que acabamos de hacer es justamente resolver el problema, porque ahora encontramos I2 en función de I1. Y de hecho, esta constante es una constante arbitraria que de hecho la puedo fijar en lo que yo quiera, porque es la constante de integración, como funciona para todos los C. En particular puedo decir que este término vale 0 y me queda que I2 vale la expresión con la primera expresión antes del más, con esta constante de integración. Pero como si se acuerdan, las soluciones I1 y 2 me forman un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer combinaciones lineales entre I1 y 2, esto me genera todo el espacio de soluciones. Entonces me da lo mismo si es que tengo I2 con la constante metida multiplicado por este I1, o si la constante vale 1, porque como es una base, me da lo mismo la constante por la que esté multiplicado. En particular puedo elegir I2 como cuando en vez de estar multiplicado por C, que es alguna parte de esta línea, donde la línea me refiero a toda la expresión I1 integral de todo esto, como la solución finalmente van a ser combinaciones lineales, lo único que me basta es lo que está dentro, sin la constante de multiplicación, y llegar a esta fórmula, que I2 va a ser I1 integral de exponencial bla 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 menos integral de P partido en I1 cuadrado. Básicamente puso una de las constantes las puse 0 y otra constante, si quieren verlo así, la puse en 1. ¿Por qué? Porque es indiferente bajo cambios de constantes, cambios de ponderador, porque como genera una base da lo mismo. ¿Sí? Entonces justo así resuelvo el problema. Encontré I2 en función de I1. ¿Cuál es el problema? Que bueno, para resolver esta EDO, la EDO que me proponen resolver, voy a tener que encontrar I1. ¿Y cómo? Bueno, al ojo básicamente. Entonces, trabajaremos sobre esa EDO y notamos que para utilizar lo anterior necesitamos conocer una solución de la EDO y además tenerla normalizada. Justo lo que estaba diciendo.
lo que acabamos de encontrar es cómo encontrar la segunda solución, dado que tengo la primera. Pero para tener la primera, bueno, de algún lado la tengo que sacar. Y además necesitaba que estuviera normalizada. Y acá es donde pongo, además por inspección, que esto es al ojo, notamos que I1 igual X es una solución. En efecto, reemplazando, obtenemos que, bueno, como proponemos I1 igual X, tiene segunda derivada 0, así que este término no participa. Y bueno, este término me va a dar, eso me va a dar 0, el primero. Este me va a dar menos 2x, porque este va a ser 1. Y este y va a ser un x. Así que me va a dar 0 menos 2x más 2x, y eso va a ser 0. Así que es solución de la EDO. ¿Sí? ¿Alguien se perdió en cómo encontré que eso era la solución? Bueno, eso es la parte de inspección. Y igual 0 serviría, sí, pero, o sea, en estricto rigor sí, porque uno pone y igual 0 y sí, satisface. Pero lo que pasa es que y1 y y2 tienen que generar una base de soluciones. Y si pones y igual 0, eso no genera ninguna base, porque después si encuentro y2, me va a quedar y0 que tiene dimensión 0 y otra cosa. Y finalmente la dimensión del espacio de solución tiene que ser dimensión 2, así que, claro, podría ser 0 en estricto rigor, pero por toda la teoría que sabemos sobre la dimensionalidad de las soluciones, no, porque el 0 no genera un espacio. Sí, el y1 es solo por inspección. O sea, podrían haber intentado con constantes, con x cuadrado y distinto. Esa es un poco golazo, pero sí, al final le puse inspección porque sonaba más lindo. Pero sí, si en alguna prueba le llegan a pedir como que usen la fórmula de Liouville, que es lo que acabamos de encontrar, la primera solución siempre se encuentra como del bolsillo. Y quizás deberían ser a veces capaces como de probar algunas, y quizás no debería ser algo demasiado complicado. No suele ser algo más distinto que una constante o una función lineal, una cuadrática. No suelen poner cosas más raras que eso. Entonces, para normalizar la EDO, tenemos que dividir por 1 menos x cuadrado. Y así obtenemos esto, básicamente la EDO normalizada. Entonces, P de x es menos 2x partido en 1 menos x cuadrado. Y el Q de x, bueno, ese es el Q de x. Y este es el P de x. Entonces, la fórmula de Liouville, que fue lo que probamos antes, nos dice que I2 va a ser I1, que es x, por la integral de la exponencial de menos p, que el menos p es 2x partido en 1 menos x cuadrado, partido en I1 cuadrado, que eso era x cuadrado. Y entonces de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es trabajar esa expresión. Entonces, veamos la exponencial de la integral de 2x menos 1 menos x cuadrado. Eso hay que resolverlo, esa integral. La integral de 2x partiendo de 1 menos x cuadrado, con el cambio de variable u igual 1 menos x cuadrado, lo pasamos a la integral menos integral de u partido en 1. Sí, p de x siempre va a ser el coeficiente que acompaña la primera derivada. Así está la fórmula. ¿Dónde lo escribí? Ahí está. Ese es el p de x. El p de x es el que acompaña a ese. Así que en nuestro contexto siempre va a ser el que acompaña a la primera derivada una vez que ya está normalizada la EDO. Entonces, como estaba diciendo, queremos encontrar esta integral. Bueno, hacemos los cambios de variables, estas cosas como medias de cálculo integral. Y nos da menos el logaritmo natural de u, que eso es menos el logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. Y como el logaritmo mete los exponentes, los pasa a multiplicadores, podemos escribirlo esto como logaritmo natural de 1 partido en así. ¿De qué nos sirvió escribirlo así? Como logaritmo de algo, que si se acuerdan, teníamos en la expresión
una exponencial de la integral de menos p. Entonces, una exponencial de esto, que nos dé entonces el logaritmo de algo, se anula la exponencial con el logaritmo y nos queda solo 1 partido en 1 menos x cuadrado. Y eso es lo que escribe acá. Entonces, ¿por qué no aparece la exponencial de nada? Porque, bueno, se anula con este logaritmo. Y se escribe aquí. Y ahora, ¿cómo se resuelve esta integral? Bueno, se resuelve por fracciones parciales. Sí, así se llama. Y de nuevo, son puros truquitos como de cálculo diferencial, que es cómo se separa esta integral. Básicamente, bueno, no voy a entrar en demasiado detalle de cómo se hace una integral por fracciones parciales, pero sale de fracciones parciales. Si se fijan, si multiplican estas dos fracciones, les da justo lo de abajo, y si multiplican acá cruzado, les da 1 menos x cuadrado, y cuando le suman allá el x cuadrado cuando va para allá, se cancelan los x cuadrados y les da justo lo de acá. Así, si no se convencen de por qué estas fracciones parciales sirven. Sumen las fracciones y se dan cuenta que esas dos fracciones suman lo del lado izquierdo. Así que eso. Y ahora necesitamos integrar estas dos integrales. La primera va a ser bien fácil porque es x a la menos 2 y esa tiene una solución. O sea, tiene la integral clásica de las potencias, que es x a la n igual x a la n más 1 partido en n más 1. Eso, con n igual menos 2. Y la otra, también esta integral también se resuelve por fracciones parciales también, de nuevo. Y se separan estas dos. Son puros truquitos de cálculo diferencial, en verdad. Así que, bueno, esta x del lado izquierdo nunca se va, esta. Y me da, bueno, menos 1 partido en x, menos el logaritmo de 1 menos x, más un medio del logaritmo de 1 menos x cuadrado. Estoy resolviendo cada una de las integrales por separado. Y bueno, ahora metiendo la x adentro, me dice que es menos 1 menos x logaritmo natural de 1 menos x más x medio logaritmo natural de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Básicamente aplicar la fórmula nomás y resolver las integrales. ¿Alguien se perdió? Más allá de cómo usé las fracciones parciales y eso, que es un poco más como depende del caso a caso. Me quedo tranquilo con que hayan entendido cómo usar esta fórmula que aprendimos recién, ¿no? Como entender cómo llegamos a esa fórmula y después la aplicamos. Eso era todo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir a la última? Que esto es lo último. O sea, sí, esto era como con respecto a la parte como de resolver EOS. Y lo que viene es un poco más de TEU. Es TEU, así que va a ser un poco más teórico, más que práctico, que es como resolver una EOS con matraca. Así que antes de seguir con lo que viene, sí, justamente viene TEU. Así que, ¿alguien tiene una duda con respecto a cómo utilizar la fórmula que encontramos? Ya, bacán. Entonces sigamos con la última. ¿Sirve si la EOS no fuera homogénea? Creo que sí, pero para encontrar las soluciones homogéneas. Finalmente, en algún punto, si no es homogénea, bueno, la vas a poder separar entre una homogénea y una particular, y este método te serviría para encontrar las dos homogéneas. Pero claro, después va a haber un tercer paso que sería encontrar la particular con el método que más te gusta. Así que eso.
Bueno, y ahora viene la última parte, que es, en la tutoría anterior, expliqué un poco del TEU en versión global, o sea, expliqué los dos, pero después lo hice con uno solo, el TEU global. Y la pregunta de ahora es, ¿se usa TEU local? Así que si no están demasiado familiarizados con el TEU, creo que esta es una buena oportunidad. Aunque la pregunta es un poco teórica, pero vamos paso a paso. Entonces, bueno, el TEU global me dice que si tengo una función de dos variables que va a R, que es continua en la primera variable, y el Lipschitz con respecto a la segunda, entonces la EDO, que se define como I' igual f de t, i, con alguna solución inicial, tiene una solución única de clase S1. Esta es la versión del TEU para una dimensión. También existe para dimensión n, y esa no la escribí, pero también existe el TEU versión dimensión n. Y además está el TEU local, que no me pide la lipschitzianidad sobre todo el espacio, que es lo que me pide acá. La segunda condición me dice f Lipschitz con respecto a su segunda variable en todo el espacio, o sea, para todo i1 y 2, y para todo t, eso sí, pero para todo i1 y 2 en R, eso es condición de Lipschitz sobre todo el espacio, eso es por eso global. Y después está el TEU local, que me pide no para todo i1 y 2, sino que, bueno, para algún R, para algún, que existe un delta y un R, tal que se cumpla esta condición, en torno a la condición inicial, y0, t0, o y0 más menos R, y el t0 más menos delta. O sea que tengo la solución inicial, que está acá, y en t0 es i0, y bueno, en t0 existe una ventanita, más menos delta, y en i0 existe una ventanita, más menos R, donde se cumple el TEU. ¿Sí? Si tengo la condición de Lipschitz sobre esta ventanita, o sea, si tengo la condición de Lipschitz sobre esta ventanita, entonces tengo el TEU. Existe una única solución adentro de esta ventanita. Adentro de este rectángulo, si quieren decirlo formalmente. Así que es más débil que el TEU global, pero bueno, igual sirve harto. De hecho, eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, bueno, sea f, una función de R2 a R, continua en la primera variable y con la segunda derivada parcial, o sea, de f de i, continua. Además existe una constante c en R, tal que f de t, c es igual a 0 para todo t en R+. Esa es la hipótesis. Entonces me dice, consideremos ahora i' igual f de t, i, y i en 0 es y sub 0. Entonces me dice que si y0 es menor que c, entonces toda la solución va a ser menor que c. Y si y0 es mayor que c, entonces toda la solución va a ser mayor que c. O sea, no sé, tengo acá el diagrama donde aquí está t y acá está y de t. Y me dice, no sé, si este es c, supongamos que ese es c, me dice, si parto arriba de c, me quedo por acá arriba, si parto por abajo de c, me quedo por acá abajo. Nunca pasa, a ver si puedo ponerlo en otro color. Nunca pasa que parto de aquí abajo y me paso para arriba. Eso no puede pasar. Eso es lo que vamos a probar en este caso. Entonces, si parto abajo de C, me quedo abajo de C siempre, y si parto arriba, me quedo arriba siempre. No, nunca pasa que parto por abajo y después estoy arriba. Entonces, partamos. Entonces, como f de t, i es continuo en la primera variable, entonces existe i de t solución de la EDO. Entonces, ¿qué hace el TEU? El TEU me asegura existencia y unicidad. ¿Cuál condición me asegura existencia? La continuidad en la primera variable. Y como esa información ya la tengo, entonces tengo existencia. Lo que me falta por ver es la unicidad. Para eso necesito la otra condición. Entonces vamos por partes. Me dice f de t, i es continuo en la primera variable, entonces existe i de t la solución de la EDO. Alguna solución de la EDO. Puede haber más de una.
Eso no es restrictivo con eso. Entonces, pongámonos en el caso donde Y0 es mayor que C. O sea, tengo la barrera C y parto por arriba. Entonces, quiero ver que siempre me mantengo arriba. Entonces, para esto, supongamos, y esta va a ser una parte muy importante a recordar, es supongamos que existe algún T tal que I de T, un T barra, tal que I de T barra es menor que C, es menor o igual que C. ¿Qué quiere decir esto? Tengo I0 y existe algún punto tal que justo pasa esto, que existe un tiempo donde cruzo esta raya y va a haber que llegar a la larga a alguna contradicción. Como I de T es continua, porque es solución de una de hecho es más que continuo, derivable, pero para estos términos va a ser continuo. Si tengo que I de 0, que es I en 0, es mayor que C, y después de un tiempo es menor que C, en algún tiempo, menor que el T barra, le llamé T', I de T' va a ser igual a C. ¿Por qué se tiene esto? ¿Alguien se le ocurre? O no sé si me van captando como lo que estamos intentando hacer. Teorema del valor medio. ¿Estáis seguros que es el teorema del valor medio? Sí, pero es una propiedad de cálculo. TBM. ¿Alguien más tiene otra propuesta? Tengo una Y0 arriba de C y después una Y en T abajo de C. Y quiero decir que entre medio efectivamente pasa por C, por continuidad. ¿Cómo se llama ese teorema? TBI. Bacán. Ronald dijo TBI. Claro, TBM como que igual a las derivadas a otras cosas, pero el TBI me dice que el teorema del valor intermedio me dice que si parto por arriba y después por abajo, en algún momento pasé por el medio, pasé por la línea que definí. Entonces, bacán. Por teorema del valor intermedio, entonces existe este T' tal que I en T' es igual a C. Entonces, y ahora sí viene la parte un poco técnica, así que, pero no se asusten. Entonces, consideramos ahora todos los tiempos entre 0 y T', donde I de T valía C. ¿Qué quiere decir esto? En un dibujito. Acá. ¿Qué significa S? Bueno, tengo acá, como les dije, y tengo esta C, aquí está el 0, y tengo que el I0 vale, este es el I de T, y este es el T, aquí está el 0. Bueno, entonces tengo I de 0, que parte siendo mayor que C, y estamos en el caso suponiendo que existe un T, barra, tal que me paso para abajo. Y yo digo, existe algún T' tal que justo toco acá. Por ejemplo, este podría ser T'. Pero ahora defino S como todo el set de tiempos de las veces que tocó la línea C. O sea, podría haber sido acá, acá y acá. Y estos 3 puntos estarían en S. Son todas las veces antes que T', todas estas cosas estarían en S. Son todas las veces que mi solución Y toca el punto, toca la línea C. Podría ser solo el T' o podrían ser más puntos. ¿Se entiende? Acá se pone un poco técnico, pero la idea es recuperar todos estos puntos, todas las veces que pasa por C. Así que esa creo que intenté, con el dibujo se cacha un poco más. Así que bueno, entonces consideramos el S como todo el set de tiempos tal que la solución pasó por C. Y como S es cerrado, ¿por qué es cerrado? Bueno, ¿qué es cerrado? No sé si qué tanto de CBB vieron. Están en CBB, ¿cierto? Sí, creo que este es tercer semestre, sí, pero está en CBB. Bacán. Entonces ya vieron cerradura, ¿no? Que se puede definir con sucesiones, tal que definen una sucesión,
y tiran el límite y si ven que sigue dentro del conjunto. O sea, con eso se puede ver al tiro que como el I de t es continua, toman un set de tiempos tn que están en S y tiran un límite y pueden ver también que el límite también está en S, así que se puede ver que es cerrado. Y es acotado. ¿Qué significa ser acotado? Bueno, que el conjunto de tiempos no es infinito. Esto también viene de la continuidad de Y. Entonces, ¿qué pasa con los conjuntos cerrados y acotados? Esto también es como por una propiedad de cálculo diferencial. Bueno, las funciones definidas dentro de intervalos cerrados y acotados, que se llaman compactos, alcanzan sus cotas. En particular, va a haber un tiempo mínimo, un tiempo t estrellita mínimo. Va a haber una primera vez que voy a tocar al conjunto C. Es básicamente cómo definir esto. T estrellita. Va a haber una primera vez que toco a la línea C. Creo que el dibujo es más claro. Entonces, bueno, definí el T', alguna vez que toco el C, y ahora estoy definiendo el T estrellita, la primera vez que paso por la línea C. ¿Sí? Es básicamente formalizar toda esta idea de quiero encontrar la primera vez que esta línea pasa por C. Podrían, si no quisieran formalizar tanto, podrían haber llegado y dicho tomo T estrellita la primera vez que paso por C. Pero aquí está más formal. Hasta ahora, hasta el T estrellita, ¿se entiende? Lo único que hice es formalizar que existe un primer tiempo donde paso por la línea C. Alguien se perdió. Porque de ahora en adelante son solo argumentos. Esta era la parte como más formal, creo. O sea, no después uso TEU. Pero bueno. Ya, bacán. Entonces, sigamos. Este dibujo es clave, según yo, en mi cabeza para entenderlo. Así que ojalá les ayude a ustedes. A ver. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos definido este de estrellita, la primera vez que paso por C, consideramos el problema auxiliar, bueno, la misma dinámica, I' igual f de t, i, pero la condición inicial es distinta. ¿Cuál es la condición inicial? Es que I en t estrellita, esta es mi condición inicial, sea igual a C. Como les dije, el t estrellita se define como la primera vez que paso por C, así que I en t estrellita, por definición, vale C. Y ahora defino eso como mi problema auxiliar, donde la condición inicial es I en t estrellita igual C. No sé, un problema distinto porque tiene una condición inicial distinta. Entonces, claramente, Y de t es igual a C. O sea, Y de t igual C es una solución de estrellita. ¿Por qué? O sea, la solución constante es solución de estrellita. ¿Por qué? Porque, bueno, I en t estrellita vale C, porque, bueno, es la solución constante, así que en particular en t estrellita va a valer C, así que cumple esa condición, check. ¿Y por qué cumple la otra? Porque, ¿cuál es la derivada de una función constante? 0, y f de t, I de t, que es C, vale 0. ¿Por qué era esto? Bueno, si se devuelven al principio de la pregunta, a ver, acá, era una hipótesis, que f de t, c fuera 0. Así que eso me cumple la segunda, la dinámica. Entonces, Francisca me pregunta por qué no podía escoger simplemente t' para el auxiliar. Más adelante lo vamos a ver. Justo ahora viene por qué. Pero es para llegar a una contradicción. Esa es la respuesta. Si es que te quería spoilear. Sí, ¿por qué no podíamos hacer una elección más simple de los tiempos? Bueno, porque ahora van a ver.
pero hasta ahora se entiende que para este problema auxiliar la solución constante igual a C es solución. Antes no, porque antes I en 0 valía I0 y puede ser que I0 no tenga nada que ver con C. Pero ahora con esta nueva condición inicial, ¿se entiende que la solución constante igual a C es solución? Y de T estrella C, sí. Y 0 igual f de t, c, sí, porque esto está en la hipótesis de la pregunta. Así que bacán. Entonces, claramente I de t igual c es solución de estrellita. Ya, solo eso. Y ahora viene la última parte. Como la segunda derivada parcial es continua, entonces es Lipschitz en la segunda variable dentro de un rectángulo que contiene a t estrella, c. Y ustedes se preguntarán por qué. Y yo les respondo. Bueno, 1. En la tutoría pasada mostramos que la segunda derivada parcial sea acotada implica que f es Lipschitz de la segunda variable. Esto se mostró en la tutoría pasada, así que si no lo manejan mucho, vayan a verla. Es bien útil para probar cosas como TEU, porque no tienen que probar que algo es Lipschitz, sino que prueban algo más fácil, que es derivada acotada. A veces es más fácil probar eso que directamente Lipschitz para probar cosas como el TEU. Y bueno, esto es lo único que se usa en la tutoría pasada que les dije al principio. Bueno, ahí se probó que la segunda, que tenga derivada parcial acotada implica que el Lipschitz en esa variable. Así que, pero ahora no va a ser acotada, es continua, lo que es distinto. La tutoría anterior está en YouTube, la pauta, o sea, está como la clase, así igual que esta. Y también está en material docente el enunciado y todo. Creo que la pauta también está en un curso. Todo en el canal de los dos relojes. Así que eso. Entonces, como les dije, probamos que la derivada parcial era acotada, pero ahora no es acotada, es continua. Pero bueno, es continua. ¿Y qué pasa si la restringimos a algún conjunto como un rectángulo o cualquier conjunto compacto, o cualquier conjunto cerrado y acotado? ¿Qué le pasa a las funciones continuas adentro de conjuntos cerrados y acotados? Lo que pasa es que alcanzan su máximo y su mínimo. Esa es una propiedad bien importante de cálculo diferencial. Así que si este de f a de i, que es continuo, lo restringimos a algún rectángulo que contenga el t estrellita, c, lo que hacemos es toda esta función continua la restringimos a este rectángulo, y las funciones continuas restringidas, como dije, a un cerrado acotado, alcanzan su máximo. O sea, va a ser acotada. O sea, va a ser Lipschitz dentro de este rectángulo. Y de ahí viene la conclusión de que como de f de i es continuo, entonces f es Lipschitz es la segunda variable dentro de cualquier conjunto compacto, de hecho. Pero en particular en un rectángulo compacto es cerrado y acotado, para que no se confundan. Pero bueno, va a ser Lipschitz dentro de algún rectángulo, por ejemplo, que contenga t estrella, c. ¿Por qué le puse un rectángulo y no otra cosa? ¿Y por qué t estrella, c? Porque quiero probar, o sea, quiero que se reúnan la hipótesis del TEU local. ¿Y cuál era la hipótesis del TEU local? Es que, bueno, la hipótesis del TEU local era que la función fuera elipsis en la segunda variable justamente en un rectángulo que contenga t estrella, c. O sea, a ver si vuelvo al TEU local. Eso. Este es el rectángulo. Si lo considero como t, i, como un par ordenado, el rectángulo que me dice, que me pide que esta función sea Lipschitz es t más menos r, o t0 y 0, t0 más menos r, quizás con un gráfico queda mejor. Acá está el t0, y 0. Y bueno, esto me dice que t0 más menos delta y 0 más menos r, eso es r, y 0 más r. Y este es no sé, el t0 más delta.
y también el otro va a ser más y menos. Lo que me pide que sea continuo, donde me pide que sea Lipschitz esta función f, es adentro de este rectángulo. ¿Se entiende? Entonces quiero probar que el Lipschitz adentro solo de ese rectángulo, no en todos lados. Entonces volvamos a justo esto. Ese es el último argumento. Entonces f Lipschitz con respecto a la segunda variable dentro de un rectángulo que contiene a t estrella, c. Eso venía de que la tutoría pasada probamos algo bien útil, que era acotado implica Lipschitz de la segunda variable. Así que probamos que f es Lipschitz de la segunda variable dentro de este rectángulo. ¿Para qué me di todas estas vueltas? Para decir esto. Por lo tanto, existe un R, algún R positivo, donde I de t va a ser igual a C. O sea, ¿en qué me estoy basando? En la EDO que estamos trabajando acá, en la estrellita, donde dije claramente I de t es una solución, la solución constante. Y como se cumple el TU local, esa va a ser la única solución, localmente. Entonces va a existir un R donde, o sea, algún radio donde esa va a ser la única solución, no va a haber otra. Entonces esto implica que, en particular, como va a ser adentro de este intervalo t más menos r, t estrella más menos r va a ser la única solución, va a existir, por ejemplo, t estrellita menos r medio, o cualquier otro que esté al lado izquierdo del t estrella, donde va a seguir valiendo C. Va a seguir valiendo C, ¿por qué? Porque es la solución constante. La solución constante adentro de todo el intervalo, en particular en t estrella menos r medio, que está dentro de ese intervalo. Y por otro lado, t estrella menos r medio es menor que t. Y acá viene lo que me había preguntado Francisca. ¿Por qué no podía escoger algún otro t? Porque con esto llega una contradicción. ¿Con qué? Con el hecho de que t estrella era el mínimo de S. ¿Cuál era ese? El conjunto de todas las veces, el conjunto de todos los tiempos que toco S. Y t estrella era la primera vez que lo hacía. Pero ahora encontré otro. Encontré t estrella menos R medio. Una vez que y ese también toca C. Entonces, una contradicción con el hecho de que t estrella era el mínimo de S. La primera vez que toco C. Encontré uno anterior. Contradicción. Y esa contradicción mata todo. Y entonces, ¿qué es lo que contradijimos? Con lo que dijimos al principio, que existía algún t barra cuando me pasaba para abajo. Entonces, luego no puede existir un t barra tal que I de t barra es menor que C, es menor o igual que C. Por lo tanto, solo me queda que pase lo contrario. Por lo que, para todo t, I de t es mayor que C, porque no existe ningún t tal que me paso para abajo. Entonces, con eso pruebo que si parto arriba, me quedo arriba. Y análogo para el caso si parto abajo. Exactamente lo mismo. Ya, creo que esta parte fue un poco densa. Así que pregúntenme nomás si tienen dudas. Quizá no fue tan densa y yo le di muchas vueltas. Pero es porque creo que requiere un par de argumentos. Vamos haciendo una recapitulación. Sí, va a quedar el video, yo subo en YouTube y la pauta la subo en material docente también. Como semi PowerPoint. No llegué al t estrella menos R medio. Elegí cualquier valor. O sea, aquí estaba el t estrella y lo que digo es que en t estrella más menos R va a ser la solución constante igual a C. A ver, acá quizás sea mejor. Acá está t estrella y acá va a estar más menos R, t estrella menos R y t estrella más R, donde la solución va a ser constante e igual a C. Ese es por TU local. Eso es lo que vimos. Entonces dije, bueno, elijamos alguna. No podía elegir justo t estrella menos R porque como que justo se sale del intervalo, pero bueno, elijamos ese. T estrella menos R medio, que es como un punto que sí va a estar. Entonces, ese va a ser mi t estrella menos R medio. Es cualquier punto menor a t estrella que siga estando en el intervalo. ¿Por qué?
porque va a ser igual a C cuando le aplique Y, y va a ser menor que T estrella. Así que ahí llegó la contradicción de que T estrella era el mínimo de S. Encontré otro, en contradicción. Entonces T estrella no era el mínimo. Eso era una aplicación del TEU local. Así que espero que les haya servido este ejercicio. Y si quieren ver otra, bueno, en YouTube está la otra tutoría donde hay más ejemplos del TEU. Así que eso, éxito con el control. Espero que puedan disfrutar un poco igual su semana de receso, aunque está en una tutoría, digo, así que no sé qué también la están pasando. Pero eso. Gracias, Rodrigo. Estuvo buena la Voy clase. a dejar de grabar.